Hola a todas y todas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del emprendedor amazónico, un podcast destinado a proporcionarte las herramientas y conocimientos que necesitas para crear tu propia marca de productos online, aprovechando el poder de Amazon y con ello poder vivir tu vida tal y como tú desees. Por si eres nuevo en el podcast, mi nombre es Rafa Torrecillas y quiero darte la bienvenida al episodio número 104. Hoy vamos a hablar sobre gestión de anuncios en Amazon, pero muy en concreto sobre cómo revertir una situación de canibalización de ventas orgánicas. Así que sin más, empezamos. Bueno, pues bienvenido de nuevo al episodio número 104. Y bueno, como has oído bien, hoy vamos a hablar sobre canibalización de ventas orgánicas. Y esto no es ningún nombre así en plan chulo para conseguir muchos clics, no es nada de clickbait, es como se conoce esta situación. Así que creo que lo mejor es que pues empecemos por definir qué es esto, ¿no?, de la canibalización de las ventas orgánicas. Bueno, pues por si no lo sabes, las ventas orgánicas son aquellas que se producen pues a través de una búsqueda directa de producto a través de palabras clave. Es decir, no a través de un anuncio. Eso es una venta orgánica, la que se produce a través de un resultado de búsqueda, pero no un anuncio. ¿Vale? Si se produce a través de un anuncio del producto, pues entonces eso no se considera una venta orgánica, sino que se consideraría pues una venta anunciada, podríamos decir, o promocionada, mejor dicho. ¿Vale? Entonces, bueno, una situación de canibalización de venta orgánica, pues sería una situación en la que tus anuncios están robándote ventas orgánicas, ¿vale? A modo de ejemplo, pues tú vendes a lo mejor 100 unidades al mes, empiezas a poner anuncios y ves que, vale, que ahora vendes 150. Compruebas tus datos y ves que 75 vienen de las ventas orgánicas y 75 vienen de los anuncios. Entonces, pues ahí podríamos decir que que tus anuncios te han robado un 25% de esas ventas orgánicas. Entonces, bueno, este ejemplo en concreto yo no lo consideraría una canibalización de las ventas orgánicas porque, bueno, al fin y al cabo, pues ha sido un 25%, pero como puedes ver, pues tus ventas en el ejemplo que te he puesto han crecido un 50% sobre las que tenía antes de activar los anuncios, ¿no? Pero bueno, realmente, ya que entendemos qué es la canibalización de venta orgánica, hoy lo que yo quiero contarte es cómo se revertiría esa situación. Y no te voy a poner ningún ejemplo teórico o hipotético, sino que te voy a contar una historia real de un cliente que tuve el año pasado y qué fue lo que yo hice para tratar de revertir esa situación. Entonces, bueno, te pongo en contexto. Este cliente, en torno a abril o así, pues tenía un 32% de ventas promocionadas frente a un 68% de ventas orgánicas. Y en ese momento, pues decide subir su precio un 25%, ¿vale? De golpe. En este momento yo no tenía ninguna relación con esta persona, con este cliente, ni siquiera sabía de su existencia. Pero bueno, esto fue lo que sucedió. Entonces, además, era un contexto, una situación en la que habían empezado a entrar nuevos vendedores con precios mucho más bajos. Si es cierto que la calidad de este producto era superior, y luego por lo que yo deduje, pues los márgenes eran bastante escasos. Entonces, pues la solución de este cliente fue esa, subir el precio. Los listings no estaban optimizados como deberían estarlo, ni siquiera la presentación de la oferta, el posicionamiento, ¿no?,
cómo un producto de calidad superior se había llevado a cabo correctamente. Entonces, bueno, esa es la situación, pero aún así, este cliente tenía muy buenas ventas y tenía esta distribución que te he comentado, un 32% promocionada y un 68% orgánicas. Bien, entonces, bueno, después de subir el precio, la situación fue empeorando, empezaron a bajar sus ventas. Contrató a un gestor. Luego, pues ese otro gestor me comentó que yo cuando empecé a analizar los datos vi que en el peor momento de ese gestor, pues las ventas se habían revertido por completo. Es decir, tenía un 66% de ventas promocionadas frente a un 33% de ventas orgánicas. Esta situación sí es la que yo diría que es casi de libro de una canibalización de ventas orgánicas, porque como puedes ver, hubo una reversión por completo de la distribución de las ventas. Y bueno, pues cuando la cuenta esta llega a mí, la situación era de un 63% de ventas promocionadas frente a un 37% de ventas orgánicas. Y bueno, yo conseguí llevar esta cuenta, casi revertir la situación a un 40% de ventas promocionadas frente a un 60% de ventas orgánicas. También tengo que decir que si bien no fui capaz de recuperar el volumen de ventas que este cliente tenía antes de subir el precio el 25%. Pero la tendencia era ascendente, eran unos meses previos al Black Friday y tal, que por lo general son meses un poco más flojos, pero bueno, no quiero usarlo eso de excusa, pero sí que es verdad que con los datos del año de 2022 las ventas se mantuvieron en un mismo nivel, pero no era el nivel al que la cuenta vendía antes de subir el 25%. Entonces, bueno, pero como si te digo, conseguí revertir la situación de la canibalización. Si bien el objetivo del cliente era un 30% de ventas promocionadas frente a un 70% de ventas orgánicas. Y yo pues me quedé en el 40-60, que básicamente fue eso, invertir la situación de cuando la cuenta llegó a mis manos. Pero bueno, más allá de estos resultados, creo que lo más interesante es saber qué hice para revertir la situación. Bueno, en primer lugar, hay que dejar claro que este es un proceso lento, ¿vale? Es lento porque todo lo que es gestionar el pay-per-click, gestionar los anuncios en Amazon y realmente en cualquier otra plataforma, en general es un proceso lento, salvo que estés dispuesto a quemar mucho capital, a quemar mucho dinero en anuncios, tener unos presupuestos y unos pujas muy altas para obtener datos muy rápido. Esta no era la situación, como te puedes imaginar. Entonces, pues era lento, porque había que hacer cambios, había que esperar unos días, analizar los datos de las ventas, etcétera. Entonces era un proceso lento. También es un nicho en el que no hay un gran volumen de ventas, sino que el dinero se hace pues, porque son productos con un precio bastante alto, algunos modelos. Entonces, de ahí el volumen de ventas. Pero bueno, lo primero fue analizar de dónde venían las ventas, tanto las orgánicas como las promocionadas. Es decir, analizar por completo todas las campañas que estaban activas, los tipos de segmentación, si estaban funcionando o no, qué rendimiento tenían. Analizar también muy bien los informes de empresa dentro de Amazon, pues para entender la evolución de las ventas de cada uno de los productos. Este también es una cuenta que no tenía un único producto, sino que eran varios productos con más o menos todos del mismo nicho, eran como variaciones, pero cada uno estaba en un listing por separado, entonces pues se comportaban de manera diferente. Entonces ese fue el primer paso, entender bien la situación. Entonces, además de lo que te he mencionado, pues yo también me apoyé en la herramienta del análisis de marcas de Amazon, pues para eso, para entender
esas ventas de a qué palabras clave correspondían. En este caso, pues tuve la suerte de que era una marca registrada y entonces pues podía usar los informes del análisis de marca para, para entender qué palabras clave estaban llevando el tráfico y produciendo las ventas. También usé dos herramientas de Helium 10, que son Keyword Tracker y el Index Checker. Con el Keyword Tracker lo que buscaba era pues determinar el ranking de las palabras clave para las que este producto estaba indexado. Entonces, bueno, aquí tengo que mencionar un paso previo. Lo que hice fue usar Cerebro para extraer todas las palabras clave de que, que la herramienta me decía que este producto estaba indexado, ¿no? Entonces luego, para asegurarme, las metí en Index Checker, para asegurarme de eso, de que realmente estaba indexado para esas palabras clave. Hice todo esto también para sus competidores, porque, bueno, también quería identificar si había algunas palabras clave para las que sus competidores estaban indexados, pero este cliente pues no lo estaba. Entonces llevé a cabo todos esos pasos para hacerme con una lista bastante larga de palabras clave y luego meterla en Keyword Tracker y comprender cómo habían ido evolucionando los rankings, la posición de los productos para las distintas palabras clave a lo largo del tiempo y entender pues qué era lo que había pasado y de esa manera pues determinar si qué clase de estrategia con el pay-per-click yo debía seguir. Entonces, bueno, una vez que tenía eso claro, empecé a desactivar sobre todo palabras clave en el pay-per-click. Porque claro, uno podría pensar, bueno, pues simplemente para revertir la situación me voy, desactivo todo lo del pay-per-click y listo. Y bueno, puede que funcione un poco si el producto es bueno, es único, está bien posicionado, entonces probablemente te lleve un leñazo en las ventas, pero tal vez sea transitorio. Sin embargo, pues también hay que tener en cuenta, sobre todo a la hora de gestionar eh, cuentas de clientes, que hay que lidiar con la psicología de las personas. Y, y eso pues también afecta a las soluciones que se pueden barajar, que se pueden proponer para resolver los distintos problemas. Entonces, esa no era una opción, básicamente. No era una opción desactivar todo eso, aparte tampoco es mi estilo llegar y pum, cortarlo todo de raíz. Entonces, lo que sí que hice fue dejar activas todas las campañas que tenían segmentación de productos, ya que la segmentación de productos seguramente no iba a tener tanto efecto negativo en las ventas orgánicas, ya que, bueno, si la segmentación por productos en la mayoría de los casos hace que tu anuncio aparezca en los listings de otros productos. Pero también hay que decir que en algunas ocasiones los muestran para palabras clave para las que esos otros productos están indexadas. ¿Vale? Esto puede ser un poco lioso, pero es importante entenderlo. Como te digo, cuando tú seleccionas la segmentación por producto, estás diciéndole a Amazon que quieres que muestre tu anuncio en el listing de ese async. ¿Vale? Tú metes un async como segmento, como el objetivo de tu anuncio, y lo que le dices a Amazon es que quieres que tu anuncio se muestre en el listing de ese producto. Pero también le estás diciendo a Amazon que quieres que tu anuncio se muestre para palabras clave para las que ese producto esté indexado o sea relevante. Entonces, por eso a veces en los informes de las campañas, aunque hayamos seleccionado una segmentación por producto, nos pueden salir algunas palabras clave. Y bueno, entiendo que esto es lioso. También se puede ver cuando tú tienes una campaña con segmentación por categoría. La segmentación por categoría, pues normalmente es eso, ¿no? Te muestra tu anuncio en otros productos, en otros async, pero a veces también lo hace en palabras clave. Entonces, pues esto sencillamente puede complicar un poco la gestión, pero bueno, era lo que tenía que hacer. Entonces, en un principio dejé todas esas campañas activas, y fui cortando las de palabras clave. Fui desactivando distintas palabras clave apoyándome en los datos que tenía sobre
su posición gracias al keyword tracker de Helium 10. Entonces, si yo veía que una palabra clave estaba bien posicionado de manera orgánica, pues la desactivaba en las campañas de anuncios. Y entonces pues iba haciendo esto producto por producto. Y tenía que esperar unos días para ver el impacto que había tenido en las ventas. Entonces, como te digo, es un proceso lento, ya que no puedes llegar y cortar muchas palabras de golpe, porque luego no sabes cuál ha sido la que ha provocado que la situación se estropee aún más o que incluso que la situación mejore. Entonces, pues había que ir pasito a pasito. Pero funcionó. Esto pues funcionó poco a poco y entonces pues llegué a un punto en el que conseguí, como te he dicho, la situación del 40-60, que era revertir lo que a mí me había llegado. Y luego lo difícil pues fue recuperar cuota de mercado y recuperar esas ventas. Pero bueno, no es el objetivo del episodio de hoy, aunque ya que estamos pues te lo cuento brevemente. Bueno, pues apoyándome de nuevo en todos los datos, sobre todo, como te he dicho, principalmente del Keyword Tracker y en aquellas palabras clave para las que los competidores sí estaban indexados, pero este cliente no estaba indexado, entonces fui creando campañas en torno a esas palabras clave. Con el Keyword Tracker yo podía ver aquellas palabras clave para las que había perdido posicionamiento, y entonces pues esas son las que yo empecé a usar como segmentación, así como aquellas para las que no estaba posicionado, buscando que el algoritmo de Amazon reconociera que esos productos eran relevantes para esos nuevos términos. Y así fue como conseguí aumentar poco a poco las ventas. Entonces, bueno, como puedes ver, es súper importante saber utilizar las herramientas de análisis que están a nuestra disposición. Sinceramente, sin Keyword Tracker habría sido mucho, mucho más difícil hacer esto. Porque, en fin, bueno, habría tenido que pensar en otra estrategia. Luego también hay otro elemento que me imagino que si ya has usado los anuncios de Amazon, debes conocerlo. Y es el retraso de los datos de los anuncios. ¿Vale? En Amazon hay podríamos llamarlo una ventana de aplicación, que básicamente lo que te dice es que para las campañas de Sponsor Products hay una ventana de 7 días para los cuales los datos pueden cambiar. Es la ventana de atribución, perdón. Entonces eso significa que si, por ejemplo, estamos a 1 de febrero, pues tú tienes que comprobar los datos para esa campaña considerando que la semana anterior al 1 de febrero esos datos no son fiables, porque están dentro de esa ventana de aplicación, de atribución, perdón. Anterior a esa semana, pues los datos ya sí son fiables, porque son definitivos. Y esto es para las campañas de Sponsor Products. Sin embargo, para las de Sponsor Brands y Sponsor Display, esa ventana de atribución es de 14 días. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de analizar los datos que nos da el gestor de campañas de Seller Central. Y en este caso, pues lo único que hacía era pues retrasar mi análisis unas semanas más. Y bueno, esta es la historia que te he contado. Espero que que te haya resultado útil e interesante comprender pues cómo enfrentarse a este tipo de problemas. En mi experiencia, llevo prácticamente 9 años haciendo esto y la verdad que no me he enfrentado a muchos clientes con una situación de canibalización de venta orgánica. También porque creo que hay otro aspecto que hay que tener en cuenta. Y es que estas situaciones de canibalización de ventas orgánicas no siempre son tan negativas, no siempre son tan dañinas, pero en este caso pues se trataba de un producto con bajos márgenes. Entonces, claro, en esa situación sí que es importante porque en cuanto que te aumente un poco las ventas promocionadas frente a las ventas orgánicas, pues ya te estás quedando sin beneficio. Entonces, en ese caso sí que es importante buscar una solución. En otros casos en los que tus márgenes no sean tan estrechos, no sean tan bajos, pues yo creo que hay que poner en una balanza
el retorno que vamos a conseguir de la inversión en tiempo, porque como ya has visto, esto requiere de mucho tiempo, sobre todo para el análisis. Una vez que ya lo has analizado y has establecido tu estrategia, pues la verdad es que luego los cambios que tienes que ir haciendo no llevan tanto tiempo, porque como has visto son cambios pequeños, bastante rápidos de ejecutar, y luego lo que sí que tienes que llevar es una monitorización periódica y muy firme, pues para determinar si tu estrategia está funcionando o no. Entonces, salvo que tus márgenes sean muy pequeños o que tengas el suficiente tiempo o personal para que se encargue de esto, yo no recomendaría obcecarse en revertir este tipo de situación. Creo que hay otras acciones en lo que es la gestión de tu negocio en Amazon que pueden tener mucho mayor impacto. Porque si observamos esto desde un punto de vista de la gestión del negocio en completo, pues igual es más interesante que sigas lanzando más productos que tengan más margen, para que así con las ventas de esos nuevos productos con mayor margen compense esa canibalización entre comillas que puedas estar sufriendo para tus otros productos. O igual te interesa más enfocarte en mejorar la conversión de esos productos, llevando a cabo experimentos A/B dentro de Seller Central, pues ya sea mejorando las imágenes, mejorando la copia, etcétera. Porque así eso te va a beneficiar tanto a las ventas orgánicas como a las promocionadas. Si consigues mejorar tu conversión, al final mejorarás también tus márgenes. Entonces, bueno, así como conclusión final, es que eso, ya te he enseñado cómo hago yo, cómo lo he hecho yo en esta ocasión, qué herramientas he utilizado, ya puedes hacerlo tú solo perfectamente, pero ten en cuenta que es un proceso tedioso, lento y que sobre todo al principio requiere de bastante tiempo para analizar la situación y establecer una estrategia. Y bueno, pues con esto ya me despido. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí un día más, dedicarme tu tiempo. Y de nuevo, pues espero que te haya resultado útil, que haya compartido esta experiencia contigo. Y bueno, si tienes alguna duda sobre pay-per-click o cualquier otro aspecto de vender online, pues puedes enviármela a rafa@elemprendedoramazónico.com, o también puedes hacerlo a través de la comunidad de Telegram, que es un grupo privado en Telegram al que puedes unirte de manera completamente gratuita. Así que bueno, sin más, muchísimas gracias de nuevo. Recuerda, nunca dejes de soñar, pero nunca pares de actuar. Esa es la manera, como ya has visto, de solucionar cualquier problema que se te presente. Así que bueno, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo episodio.